Primeramente vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 en la Biblia de las Américas. 2 de Timoteo capítulo 1 y capítulo 3 y versículo 1. Dice, pero debes saber esto. Esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre de Dios, muchas gracias por esta oportunidad de recibir tu palabra. Gracias por este tiempo que has dispuesto de parte de ti, Señor, para que todos seamos bendecidos con tu palabra, edificados, equipados, purificados con el agua de tu palabra. En este momento quisiera pedirte, Señor amado, que me des a mí tus gestos, que me des el corazón de pastor tuyo, mi Dios, el buen pastor, que pongas gracia en todo lo que tenga que decir, que anules mi humanidad y mi carne, Señor, y que mi boca sea solamente, mi vida entera sea solamente instrumento de tu justicia y de tu voz. También quiero pedirte que cada uno de los que pueda escuchar este mensaje lo pueda recibir con un corazón dispuesto, con un corazón de discípulo, dispuesto a escuchar todo lo que el Señor tiene para decirnos. Mi Dios, que tu gracia esté en medio de todo, que podamos ser bendecidos, edificados, exhortados y consolados también por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que más me gusta a mí leer de la Biblia son las cartas del apóstol Pablo. Me gusta, o de cualquier apóstol que está ahí en el Nuevo Testamento. Me gusta mucho escuchar o leer más bien sus cartas porque si ustedes se dan cuenta, todos tienen un corazón bien paternal. Cuando ustedes leen las cartas del apóstol Juan, dice, hijitos. El apóstol Pablo también dice, ustedes pueden tener muchos maestros que les enseñen de Cristo, pero el Padre espiritual de ustedes soy yo. Lo dice así la Nueva Biblia Viva. Y también dice, yo os engendré en Cristo por medio del Evangelio. Entonces, me gusta porque las cartas tienen un tono paternal. Y eso es algo que es bien importante en la iglesia porque es necesario reconocer que por ahí nos hemos vuelto iglesias corporativas como empresas, pero tiene que volver a nosotros el corazón paternal que tenían los apóstoles cuando escribían esas cartas, ese corazón pastoral, ese corazón paternal, amor de papá que ve a sus hijitos y los quiere cuidar, los tiene que disciplinar, sí los disciplina, pero al fin un padre que ama a sus hijos. Y este es el caso del apóstol Pablo que le está diciendo a Timoteo, mira hijito, Timoteo, escúchame una cosita, te quiero decir algo, te quiero advertir. Los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles. Esa palabra difíciles es la palabra en griego G5467 para los que les gusta tomar nota. Esto lo tomo de la concordancia Strong. Y esa palabra G5467 es la palabra chalepos o jalepos, que significa peligrosos, tiempos feroces, tiempos aflictivos. También significa tiempos difíciles de soportar. Me gusta mucho que esa palabra difíciles se desprende de otra palabra griega que significa, que dice mediante la idea de reducir la fuerza. Es decir, que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo y se lo dice a Timoteo, pero nos queda escrito a nosotros quienes estamos viviendo el final de los tiempos. Nosotros creemos que, como dijo uno de los siervos en esta conferencia, estamos convencidos que nosotros vamos a ver el retorno del Señor.
Pero como a nosotros nos toca vivir el final de los tiempos, amados hermanos, son tiempos difíciles, tiempos chalepos, tiempos peligrosos, feroces, difíciles de soportar. Y la idea, la connotación que tiene es que reducen fuerza. Estamos viviendo tiempos que reducen la fuerza. Estamos viviendo tiempos en los que usted no me dejará mentir. Muchas veces nos sentimos que ya no tenemos fuerzas. Nos sentimos como que todo está mal, como que si el mundo se estuviera arruinando y no tuviera remedio. Y esa es una realidad, el mundo no tiene remedio. La cura para el mundo se llama Cristo Jesús. Pero bíblicamente sabemos que esto no se va a poner mejor. Nos estamos acercando a lo que la Biblia le llama el tiempo tribulacionario o el periodo de la gran tribulación. Vienen tiempos difíciles. El Señor incluso dice, son tiempos que vienen para probar a los moradores de la tierra. Pero también hay una preciosa promesa para nosotros los hijos de Dios. Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra. La gran bendición es que tú y yo estamos aquí purificándonos, edificándonos con la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros no somos moradores de la tierra. Dice la Escritura que nosotros somos moradores de Sión. Y estamos con ese proceso espiritual como Estercita, que primero se llamaba Adasa. Adasa significa arbusto, y lo hemos visto en conferencias anteriores de todos estos días que hemos estado aquí, que Adasa tiene la idea de un arbusto, es algo que está anclado a lo terrenal. Y esa es la iglesia de Jesucristo, que primero está anclada a lo terrenal. Pensamos en las cosas de este mundo, pero luego viene el Señor y nos cambia el nombre de Adasa. Pasamos a llamarnos Ester. Ester significa estrella. Ya no estamos más anclados a lo terrenal, sino que ahora tenemos nuestros ojos en las cosas espirituales. Por lo tanto, sígame con atención aquí, amados hermanos. Nosotros, de estar anclados a lo terrenal, tenemos que pasar a ser estrellas, ¿verdad? Tenemos que pasar a ser como Ester, que significa estrella, lo celestial. Pero para poder llegar a ser Ester, al medio tiene que haber un trabajo, una ministración. ¿Y quién va a hacer o quiénes van a hacer esa ministración? Bueno, obviamente Dios, el Espíritu Santo, por medio de sus siervos, los ministros. Ahí yo me baso en todo el Nuevo Testamento, me baso en el Antiguo Testamento, me baso en Efesios 4:11 para decirlo. Entonces, para pasar de Adasa a Ester, al medio tiene que haber un trabajo de ministración. Sígame con atención, lo repito una vez más. De Adasa, de arbusto anclado a lo terrenal, hay que pasar a lo celestial, Ester. Pero para pasar de Adasa a Ester, al medio, tengo que pasar por un trabajo espiritual. Entonces ahí le está apareciendo en pantalla muy bien. Dice, de lo terrenal hay que pasar a lo celestial, pero al medio es lo espiritual. Eso me gustaría que usted lo pueda observar muy bien, que lo pueda notar. De ser terrenales, tenemos que pasar a lo espiritual. Y ese trabajo espiritual es el que está haciendo el Espíritu Santo y está usando, por ejemplo, esta conferencia para que nosotros recibamos esa administración espiritual en aras de alcanzar lo celestial. Ahora, estos tiempos difíciles que menciona el apóstol Pablo, estos tiempos chalepos, feroces, difíciles de soportar, estos tiempos quitafuerzas, no son por ataques del diablo en realidad. Aunque sabemos que el diablo siempre está operando, el diablo siempre opera en lo oculto, él siempre tira la piedra y esconde la mano, dicen allá en El Salvador, tira la piedra y esconde la mano, y él quiere hacerle creer a la humanidad que él no existe. Él hace un montón de cosas, él viene para robar, matar y destruir, y se esconde, y luego la gente culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Y no es Dios el que manda lo malo. Es el diablo el que vino para robar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, este tiempo quita fuerza, este tiempo aflictivo no viene solamente por la obra de Satanás, sino por el carácter de la humanidad en el final de los tiempos.
Una de las señales de que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto, siempre pensamos en Israel, en la higuera, en las naciones de la tierra, pensamos en el mundo, la naturaleza que está cambiando el tiempo, pensamos en la política, pensamos en muchas cosas. Pero a mí el Señor me habló puntualmente y me dijo que teníamos que fijarnos en el carácter de la humanidad como una señal de que el tiempo se estaba acercando. El tiempo de la venida del Señor se está acercando y una de las señales claras es el carácter de los hombres y de las mujeres de los últimos tiempos. Ahora, me llama la atención Mateo 8:28 en la Biblia de las Américas. Vamos a buscarlo, Mateo 8:28. En la Biblia de las Américas dice: cuando llegó al otro lado, está hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Ahí esa palabra dice violentos en extremo. Vamos a subrayarlo, violentos en extremo. Esa es la palabra chalepos. Esa es la palabra chalepos, la que también menciona el apóstol Pablo cuando dice tiempos difíciles. Es esa misma palabra la que se usa para describir a los endemoniados, para describir la conducta de estos 2 endemoniados que se encuentran con Jesucristo. Y dice, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Por favor, subrayemos eso. ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Entonces Dios en su misericordia nos deja esta pista en su palabra y nos está ligando los tiempos peligrosos o los tiempos difíciles que menciona el apóstol Pablo, los está ligando con la conducta de estos 2 endemoniados que eran violentos en extremo. Por lo tanto, la conducta de los hombres de los últimos tiempos está fuertemente ligada a un trabajo espiritual que el diablo ha estado haciendo en la humanidad. Cuando la Biblia nos habla de carácter o del fruto del Espíritu Santo, bueno, más bien lo voy a decir así, cuando el Señor nos habla de carácter, podemos tener o el carácter de Cristo o el carácter que es propio de una humanidad caída, que a su vez tiene mucha influencia y ministración de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, Gálatas, dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, dominio propio. A ver si yo lo tengo por aquí. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, el carácter de los hombres de los últimos tiempos es todo menos fruto del Espíritu. Y ese carácter de los hombres del final de los tiempos es resultado de una humanidad que día a día, año tras año, siglo tras siglo, rechaza a Cristo Jesús. La pastora Gladys lo decía anteriormente en la conferencia que le correspondía a ella, que el corazón del hombre es malo, el corazón del hombre es perverso. De hecho, así también lo dice la Escritura. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo podrá? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Nosotros, los seres humanos, somos malos. Nuestra naturaleza sin Cristo pertenece a una naturaleza inicua, a una naturaleza caída, una naturaleza que se deleita en el pecado, que día a día le resulta natural ofender, le resulta natural enojarse, le resulta natural no perdonar, confunde la justicia con la venganza. Solamente, y de esa manera nosotros empezamos a cavar nuestra propia tumba. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para cambiarnos la naturaleza. Solamente Cristo con su gracia, con su poder, con su perdón y su amor tiene toda la facultad para cambiarnos de corazón, para cambiar nuestra manera de pensar,
para cambiar nuestra manera de actuar. Solo Él con su sangre puede redimirnos y lavarnos de todos nuestros pecados. Solamente Él es poderoso para cambiar el corazón del hombre. Lo intenta con todos sus esfuerzos la psicología, lo intenta el hombre con la ciencia, pero no es problema de terapia lo que hay aquí, es problema de perdón de pecados, es problema de pecado. No necesitamos terapia para esto, necesitamos arrepentimiento, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Alguien tiene que decirme amén a esto. Entonces, la violencia, la furia es producto de la influencia del enemigo en las personas y en la sociedad. Esa furia, esa violencia va sacando de a poco a las personas del camino de Dios. Pero uno no llega a ser una persona furiosa de la noche a la mañana, de un día para el otro. La furia es resultado de la acumulación de la falta de perdón. El enojo, esa frustración que se va acumulando por no ponerte a cuentas con quien tuviste problemas. Por eso dice la Escritura, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, el Señor te permite enojarte, te permite airarte. Sí, lo dice claramente la Escritura. Dice, airaos, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, puedes enojarte, pero no cruces el límite, no peques, no dañes. Y si te enojaste, que no se termine el día sin que tú puedas pedir perdón si tienes que pedir perdón, o perdonar si tienes que perdonar. Pero la acumulación de ofensas, la acumulación de cosas que no me gustaron, sin esclarecerlas, sin hablarlas, sin ponernos a cuentas, la acumulación de participar de la Santa Cena indignamente, es lo que va acumulando en nosotros enojo tras enojo, y ese enojo da a luz a la furia, y nos estaríamos comportando justamente como estos gadarenos. Pastor, ¿me está diciendo endemoniado? No, no te estoy diciendo endemoniado. Sí te estoy diciendo que le estás dando lugar al diablo. Eso sí te puedo decir con total libertad. Cuando nosotros decidimos ser personas enojadas, furiosas, que no perdonamos, amargadas, le estamos dando lugar al diablo. Y la Biblia es muy clara, por ejemplo, con la amargura. Dice, miren que no se caigan de la gracia, miren que no dejen de alcanzar la gracia, porque a veces hay brotes de raíces de amargura y por ella muchos se caen de la gracia. Por lo tanto, ese carácter enojado, ese carácter amargado, ese carácter tóxico, venenoso, es natural de una persona que no entiende la gracia. Es natural de una persona que no ha entendido que Dios ya lo perdonó, sin merecerlo. Sin merecerlo. Eso es lo que a veces no entendemos, vamos a decir, los religiosos, aunque que el Señor nos libre de ser religiosos. Creemos que por practicar la ley o por nuestras santidades que Dios nos ama. Dios nos amó no tal como somos, Dios nos amó a pesar de lo que nosotros somos. Y lo único que bastó para perdonarnos fue el arrepentimiento, reconocer que no cumplimos con la justicia de Dios, reconocer que somos una naturaleza caída y pecaminosa y que necesitamos el perdón de nuestros pecados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces los tiempos son violentos, son difíciles, son quitafuerzas. Hermanos, cuando nos comportamos como el carácter de los hombres de los últimos tiempos, le quitamos las fuerzas a los pastores, le quitamos las fuerzas a nuestra familia, le quitamos las fuerzas a la empresa donde nosotros trabajamos. Pero cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, no le quitamos la fuerza, venimos a sumar fuerzas en el nombre del Señor. La gente se siente agradecida cuando tú llegas. Le estás haciendo falta a la gente de tu trabajo, de tu empresa, de tu fábrica, de tu familia. Te extrañan porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Quién no quiere estar con alguien amoroso? ¿Quién no quiere estar con alguien gozoso? ¿Quién no quiere estar con alguien bondadoso, templado, lleno de fe? Todo el mundo quiere estar con alguien así, pero cuando nosotros tenemos carácter de los hombres de los últimos tiempos, la gente va a tratar de evitarnos un poquito. Así que hoy le vamos a decir al Espíritu Santo, con esta agua de tu palabra, lávame, Señor, para que yo pueda ser más como Cristo Jesús. Alguien me tiene que decir amén. Gloria a Dios. Otro de los puntos que quiero resaltar es el egoísmo. Según de Timoteo 3,
versículo 2 en la versión NBI, o también es conocida como Castilian, segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 2. Espero que estemos todos tomando nota y disfrutando de la palabra. Segunda de Timoteo 3:2 dice: la gente estará llena de egoísmo. Y egoísmo es una palabra que se desglosa, es ego, que significa yo. Tremendo. Para los que les gusta anotar, egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin pensar en los demás. Te lo repito, egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin pensar en los demás. Y esto está estrechamente ligado con el humanismo, que nos hace creer que el humano, el hombre, es el centro de todo, el hombre en el centro. Eso es humanismo, esa es la corriente filosófica de Occidente y del mundo entero, el humano en el centro. Mas nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. A nosotros ahora humanamente nos llaman cristianos. El Señor no dice en su palabra cristianos, dice discípulos. Pero bueno, usemos la palabra si quieren que nos da este mundo, cristianos. Nosotros tenemos que salir del humanismo para meternos en el cristianismo. Y el cristianismo no es el hombre en el centro, es Cristo en el centro. Tú y yo vamos a ponerlo a nivel del sistema planetario. Nosotros somos el planeta Tierra y Cristo es el Sol. Nosotros giramos alrededor del sol. El sol es lo que nos da vida. El sol se ha descubierto incluso que nos ayuda a regular nuestras hormonas. Es vida para nosotros, nos ayuda a nuestro sistema inmune. El sol es vida para la humanidad. Como Cristo es el camino, la verdad y la vida, también para la humanidad. Entonces tú y yo ahora hemos sido trasladados de nuestros pecados y de las tinieblas y nos han metido en el reino del Señor Jesucristo, para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso está en Corintios, vamos a buscarlo por favor. Me parece primera o segunda de Corintios 5:15, por ahí tiene que andar. Dice la Escritura que aquel que ya recibió a Cristo ya no tiene que vivir para él mismo, sino para Cristo que murió y resucitó por ellos. Si lo llegan a tener, me lo ponen en pantalla para que mis hermanos que están aquí conectados puedan ver que es cierto lo que les estoy diciendo. Amén. Ahí ya estás. Le pegué. Segunda de Corintios 5:15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Me lo pueden poner por favor en la Nueva Traducción Viviente? Por favor. Ese mismo texto dice: y por todos murió, para que los que viven, ¿cuántos vivientes me están viendo en esta transmisión? Para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados hermanos que me están escuchando ahora, Cristo murió y resucitó de la muerte al tercer día para que no vivas tu vida, sino para que vivas para Cristo Jesús. Él te alcanzó para darte un nuevo propósito de vida. Él te alcanzó para hacerte nueva criatura, para que todas las cosas viejas queden en el pasado y seas una nueva criatura gracias a su sacrificio en la cruz. Él murió y resucitó para darle un nuevo motivo, para darle una nueva razón de ser a tu existencia. Y tú lo único que tienes que hacer es abrazarte de ese llamado del Señor y decirle: heme aquí, aquí estoy, Señor amado, para hacer tu voluntad. Tú moriste en la cruz para que ahora yo viva para ti. Yo quiero vivir para ti, Señor amado. Alguien tiene que decirme amén ahora. Yo siento la presencia del Señor aquí. Ahora, mire lo que dice Mateo 24 en la Biblia de las Américas, Mateo 24, versículo 12. Dice la Escritura: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Una vez más, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
Entonces anote esto, por favor. Entre más nos cerremos, entre más velemos por nuestra sola conveniencia sin pensar en los demás, menos fuerzas vamos a tener. Entre más tú pienses en ti mismo, menos tendrás. Entre más veles por tu felicidad propia, menos feliz serás. Pero cuando tú empieces a pensar en los demás, serás bienaventurado. Cuando entre más tú pienses en ti mismo en cuanto a lo económico, en cuanto al dinero, en cuanto a lo material, si tú piensas todo para ti, menos tendrás. Por eso el Señor Jesucristo dijo muy claramente: el que quiera retener su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Entonces ahora yo quiero invitarte a esta locura, porque no es humano lo que te voy a decir, no es racional lo que te voy a decir. Hoy te estoy haciendo el llamado a que pierdas tu vida para que la encuentres verdaderamente en la persona de Cristo Jesús. Pero vas a tener que tener fe, porque es difícil para el ser humano pensar que dando me va a alcanzar el dinero, que dando comida es que a mí me va a quedar para mi casa. Nosotros pensamos al revés: hay que guardar, hay que guardar, hay que guardar. Hay gente que fue muy marcada por la escasez en su infancia y ahora son agarrados, son tacaños. Y ese espíritu de avaricia no viene del Señor. Eso es propio de la naturaleza caída, falta de fe, incrédula. Mas nosotros ahora nos queremos limpiar de todo eso, purificar de todo eso y entender que dando es como se recibe. Bendiciendo te bendeciré, dice la Escritura, y serás bendición. Hoy quiero declararte eso en el nombre de Jesús. Serás bendición, mi amado hermano. Vas a ser bendición. No vas a solamente recibir bendición, te vas a convertir en la bendición de muchas personas. Ya no vas a pedir prestado, sino que tú vas a dar prestado. Aleluya, gloria a Dios. Pero de nuevo, vamos aquí, Mateo 24:12. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, a nosotros en Apocalipsis el Señor nos dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos estar viviendo como fríos en cuanto al amor? ¿Será que por la maldad de los hombres de los últimos tiempos? ¿Será que por el carácter de tu ciudad, de tus ciudadanos, te volviste frío? ¿Se te apagó el amor? Me gusta mucho lo que dice Romanos 12:21 y quiero que hoy lo recibamos como una palabra tipo espada que atraviese esto en el nombre de Jesús. Romanos 12:21 en la versión Reina Valera del año 60 dice así: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra vez, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy estaba almorzando con parte de la familia de mi esposa y en lo que charlábamos ahí, el Señor me volvió a hablar. Es que miren, amados hermanos, el Señor nos habla siempre. Lo único que necesitamos es tener un corazón dispuesto para escucharlo. Pero hablando un poquito de algunas experiencias que yo tuve con gente de aquí, de la ciudad donde yo vivo, yo me di cuenta que yo declaré algo con mi boca y dije: ay, la verdad es que es un poco complicada las personas con las que yo vivo cercanas, ¿no? Me refiero a los vecinos. Y yo les decía: solo tengo esta familia de vecinos que son buena gente, los demás son gente fría, un poco mala también. Era lo que yo dije, ¿no? Lo estoy confesando, estoy siendo abierto acá yo. Y el Señor me confrontó por dentro de mi corazón y me dijo: ¿y cómo reaccionaste frente a esa maldad? Y yo supe la respuesta, hermano, porque nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Yo por dentro dije: como ellos son malos, ya no los busqué más. Como ellos son así, yo ya dejé que ellos siguieran su vida y listo. Y entonces el Señor me dijo: te dejaste vencer por lo malo. Entonces, ¿qué hace un cristiano
generalmente, bueno, está bien, no se mete en problemas, pero no busca vencer con el bien el mal. Y también el apóstol Pablo, esto sí no me acuerdo dónde está, pero lo leí hoy esta mañana antes de venir para acá. Dice, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Dice, cuando tu enemigo tenga hambre, si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene sed, dale de comer, dale de beber. De esa manera, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Romanos 12:20, mira, estaba ahí al ladito. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por favor, vamos a ponerlo en la TLA, a este mismo versículo. Y usted va a verlo de manera clara. Dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Tremendo. Ayudando a nuestros enemigos, los avergonzamos. Pero no lo hacemos con el fin de avergonzarlos, sino de que en nosotros no venza el mal, de no pagar con la misma moneda. El Señor nos hace todo el tiempo que muramos a lo que nuestra carne quisiera hacer. Si vos sos malo conmigo, vas a ver que yo también soy malo contigo. Y eso es dejarse vencer por lo malo. ¿Y cuántas veces nos hemos dejado vencer por lo malo? Seamos totalmente sinceros, amados hermanos. Mas el Señor nos dice, vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. ¿Alguien me dice amén acá? Entonces, mire, algo que me llama la atención. Volvamos a poner en pantalla compartida 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 2. En pantalla compartida. Cuando el Señor dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Bueno, al final dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y finalmente dice, a todos estos, evítalos. ¿Me lo pueden poner ese texto, por favor? Me lo quitaron de la pantalla. A los tales, evita, dice. Al final. Al final de todo, dice, a los tales, evítalos. Entonces, una de las cosas que el Señor me habló, y acá voy a solicitarle al equipo de medios que por favor me ayude con esta placa que hemos preparado. Nosotros conocemos del texto bíblico y acá me meto en materia bien profunda, así que le pido que se abroche los cinturones, que esto va a acelerar de 0 a 300 en menos de un segundo. Sé que todos hemos oído hablar de la marca de la bestia, de esa marca que se va a poner aquí en la mano y en la frente, y que todos aquellos que se marquen con la marca de la bestia se habrán condenado eternamente, porque será aceptar el gobierno del anticristo sobre nuestras vidas. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros no queremos eso en el nombre de Jesús. Pero hace un tiempito yo a la congregación le decía a los hermanos, los que están aquí de mi congregación podrán decir amén a lo que digo ahora. En aquel tiempo próximo, no creo que falte mucho, va a ser una marca que se pondrá en la mano o en la frente. Si no me equivoco, en la mano derecha o en la frente. Pero ahora se está poniendo esa marca de manera espiritual. Es decir que el apóstol Juan nos dice al principio, mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 18 en la Biblia de las Américas. 1 de Juan 2, 18. Dice, hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Vamos a decirlo todo eso en casa. No todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis
unción del Santo. Y todos vosotros lo sabéis. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Entonces sígame con atención aquí. Hay una persona anticristo que se va a revelar al final de los tiempos. Ahí me gustaría que hay una plaquita que dice persona, espíritu del anticristo, siervos del anticristo, anticristo. Y ahí le va a aparecer en pantalla a continuación. Tenemos que comprender lo siguiente. Así como en el Señor tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el diablo imita esa Trinidad. Así como en el reino del Señor tenemos a los siervos de Dios, también el diablo tiene sus siervos. Así como Dios tiene a su espíritu, así como Cristo tiene a su espíritu, también el diablo y el anticristo tienen su espíritu. Ahora, esto es importante que nosotros lo podamos ver. No sé si tendrán la plaquita para que me ayuden, mis amados, por favor. Es importante que me vayan siguiendo el ritmo. No es esa la plaquita, tiene unas flechitas. Pero bueno, si quieren, déjelo ahí. Ahí está, muy bien. Entonces, ahí donde dice persona, fíjese usted, a ver dónde lo tengo yo, aquí. Aquí donde dice persona, al revés. Ahí, muy bien, ahí, persona. Eso vendría a simbolizar la persona humana. Cuando es alcanzada por el espíritu del anticristo, es guiada hacia siervos del anticristo o anticristos, porque no solo hay un anticristo, hay anticristos. Déjeme la placa en pantalla. Anticristo es alguien que está contra Cristo, pero su etimología también significa alguien que quiere suplantar a Cristo. Y esos siervos del anticristo finalmente te llevarán al anticristo, el anticristo te llevará hacia el diablo y el diablo te llevará a la perdición y a la condenación. Nosotros no queremos nada de eso en el nombre de Jesús. Ahora, hay otra plaquita semejante, pero que habla de Cristo. Ahora, esa persona, tú, en este caso si eres tú, eres alcanzado por el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo te guiará a que seas pastoreado por siervos de Cristo. Y esos siervos de Cristo te llevarán a la palabra de Cristo. Quien a su vez, esa predicación te hará apuntar ¿a quién? A Cristo. Y con Cristo vendrá la salvación, la vida eterna, y volverás al Padre. Gloria a Dios. Alguien diga amén a eso. Ok. Ahora, hoy día no tenemos la marca de la bestia. Hoy día no tenemos ese chip. No fue la vacuna, no ha sido la tarjeta de crédito, no ha sido nada de eso. Para ese tiempo, nosotros creemos que la iglesia de Jesucristo, la novia, la que se está purificando, ya no va a estar. Diga amén. Usted ya no va a estar para ese tiempo. Sin embargo, el espíritu del anticristo sí está moldeando el corazón, la mente de la humanidad que no tiene a Cristo, y lamentablemente está logrando moldear el pensamiento de muchos que son cristianos pero no tienen compromiso con la palabra, ni con sus pastores, ni con sus congregaciones. Y eso se echa de ver ¿dónde? En el carácter. Dígalo conmigo, por favor. En el carácter se echa de ver si me estoy lavando con la palabra o no. En el carácter de uno se echa de ver todo, hermano. Por eso es que dicen allá en mi tierra, en El Salvador, dicen, se le salió el indio. Aquí en Argentina, que también es mi tierra, dicen, ya mostró la hilacha. ¿Verdad? Ese es el carácter que Dios tiene que moldear en nosotros. Hoy día el diablo está tratando de, con sus modelos babilonios, de la música, de Hollywood, de redes sociales, de falsos ministros que la Biblia les llama perros, está moldeando el corazón de mucho pueblo de Dios. Lamentablemente. Pero al mismo tiempo está Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, que envía a su Espíritu Santo y envía a sus siervos para moldear nuestra mente, para que tengamos la mente de Cristo. Entonces mira lo que dice Ezequiel 9, versículo 4 en la versión Félix Torres Amat.
Ezequiel 9:4. En la Félix Torres Amat, no sé si la irán a tener ahí en medios, yo creo que sí. Es una versión antigua. Dice, y le dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y señala con la letra Tau. Vamos a subrayar si lo tienen, si lo tuvieran. Y señala con la letra Tau las frentes de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Si no tienen esa versión, pongan cualquier otra, por favor. Lo importante es que me sigan con el texto. Dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente. Cuando usted va al original, cuando dice pon una señal en la frente de los hombres, dice textualmente pon una tau. La Félix Torres Amat sí dice justamente señala con la letra tau las frentes de los hombres que gimen. Estas versiones solamente dicen pon una señal. Pero el original y la Torres Amat dice, es más fiel a la traducción, no interpreta, sino que traduce, dice pon la tau. ¿La tau qué es? La tau es la última letra del alefato hebreo. Es la última, así como nosotros tenemos el abecedario en español, A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta terminar en la Z, en hebreo tienen alefato. Y en el alefato hay unas cuantas letras y termina con la letra tau, ¿verdad? Entonces, esa letra tau tiene aquel significado, aquella connotación de producto terminado, una señal en la frente. De hecho, esa letra tau, no sé si podemos poner esa plaquita, por favor, que dice la señal en la frente. Esa letra tau es con la que se escribe Torah. No sé si tú sabes lo que es la palabra Torah. Torah es para lo que los judíos llaman el Antiguo Testamento, su Biblia, para aquellos judíos que no reconocen que Jesús es el Mesías. Pero la Torah es la palabra de Dios. Y esa palabra Torah se escribe con la letra Tau. Ahora eso me llama la atención porque mira lo que dice, ahí lo tienes en pantalla, espero lo alcances a leer. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente. Me gusta que está subrayado, está en otro color, dice, pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Déjenmelo ahí en pantalla. Si pueden, pónganlo pantalla completa, por favor, mientras yo lo leo. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley, pondré mi Torah, que comienza con la tau. Pondré mi Torah, pondré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón. Y entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces sígame acá con atención, amada iglesia, porque yo le dije que esto iba a acelerar con todo. Míreme acá, por favor. Si el diablo hace algo es porque ya lo está imitando del Señor. Si el diablo está haciendo algo es porque él ya lo vio. El diablo no inventa nada. Si me pueden poner en pantalla completa, por favor. El diablo no inventa nada. El diablo copia todo. El diablo lo único que hace es copiar todos los diseños del Señor. Eso es importante, porque si el diablo hoy día está en una batalla por las frentes, es porque el Señor ya había dicho que quería poner su Torah, su ley, su palabra, ¿en dónde? En nuestra mente. Porque si la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, viviremos como si Él fuera nuestro Dios. Y ese es el pacto que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y eso se cumple cuando, hermanos, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés desciende sobre toda la iglesia de Jesucristo. Aparte dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Volvamos a poner la plaquita al costado, por favor. Dice, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Poner su ley en nuestra mente. Número 2, Dios lo que quiere es escribir su palabra en nuestro corazón.
Entonces de esa manera Él se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo. Y ahí al costadito, en el último párrafo, al lado derecho abajo, en la esquina inferior derecha, dice: la palabra Torah se escribe a partir de la última letra del alefato hebreo, es la letra Tau. Y entonces cuando el Señor nos dice que nos señalará por medio del nuevo pacto, colocará su Torah, su palabra, para que nosotros alcancemos la perfección y plenitud. Por lo tanto, Cristo, ¿qué está haciendo ahora en el nuevo pacto? Porque ahí está hablando directamente de un pacto. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con mi pueblo. Ese es el pacto que estamos viviendo tú y yo, mis amados. El nuevo pacto. Dios ha puesto su ley en tu corazón. Tú tienes que abrazarla, tú tienes que recibirla. Cuando el Señor te hable, di amén a la palabra, di amén a la palabra. Recíbela con los brazos abiertos y di: ay, Señor, me duele esta prédica, pero digo amén a tu palabra. Ay, Señor, difícil, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? ¿Se quieren ir ustedes?, dijo el Señor. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Ahí está la puerta, nadie los retiene. Y brota el apóstol Pedro diciendo: ¿y a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Que cuando vengan palabras del Señor, digamos lo mismo: Señor, ¿dura esta palabra? Sí, pero ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Es decir, que, amados hermanos, aunque una prédica, aunque una enseñanza te esté restregando como de virulana, ok, cambio a este. Perfecto, no hay problema. Gloria a Dios. Sigamos. No se me distraiga, amado hermano. Estamos aquí. Entonces, quiero que me siga con atención a esto. Hay una plaquita que tenemos preparada y ahora aceleramos de 300 a 1000 por hora. Esa marca de la bestia, y tengo que avanzar rápido por causa del tiempo. Esa marca de la bestia, ese 666, dice la Biblia que es número de hombre, de hombre. Y si podemos poner esa plaquita que habla del 666, el Señor me hizo notar algo ahí. En 2 Timoteo 3, del 12 al 4, usted va a ver que hay 18 características de hombres difíciles, de hombres feroces, de hombres como el Gadareno. Y cuando usted divide ese bloque de 18 características en 3, les da justamente 3 bloques de 6 cada uno. Por lo tanto, amados hermanos, aquí ya estoy en la recta final, así que le pido que no se desconecte, sino que me aguante unos 7 minutitos más. Míreme con atención. Son 3 grupos de 6 características y eso me habla de esta lista. Así es el anticristo. Y me llama la atención porque el Señor, así comenzamos esta enseñanza. Dijo el Señor en su palabra, eso no sé si lo hemos leído, permítame acá. Permítame buscarlo cuando dice el Señor en su palabra: no hablaré mucho más con vosotros porque se acerca el diablo y él no tiene nada en mí. Vamos a buscarlo, por favor, a ese texto bíblico. Cuando lo tenga, por favor, me avisa. Yo pensé que lo tenía aquí. No hablaré mucho más con vosotros porque se acerca el príncipe de este siglo, el gobernante de este mundo, y él no tiene nada en mí. Cuando lo tengan, me lo ponen en pantalla, por favor. Entonces, eso, ahí está, Juan 14:30 dice: no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Está hablando de Satanás y él no tiene nada en mí. Por favor, subráyeme donde dice: y él no tiene nada en mí.
Muy bien, muchas gracias. Y él no tiene nada en mí. Jesucristo podía decir esto porque no había nada del diablo en él. No hay nada del anticristo en él. Pero cuando nosotros vemos esta lista de 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 2 al 4, nosotros si nos vamos a estudiar al original cada palabra, de hecho yo lo hice, pero por tiempo no se los puedo enseñar aquí. Yo mismo me di cuenta que tengo cosas de esta lista de 2 de Timoteo 3. Yo me di cuenta que tengo algunas cositas. No le voy a decir cuáles porque ustedes después me van a andar criticando, ¿verdad? Pero yo me encontré algunas cositas y dije, Padre, si hay cositas del enemigo en mí, si hay cositas de la vieja naturaleza, del viejo hombre en mí, y yo ya no las quiero tener. Yo no quiero tener nada del diablo en mí, nada. Hay un cuadro comparativo que pude hacer comparando a Cristo y a aquel que se hará pasar por el Cristo, el anticristo. Y mire usted ahí, fíjese, Cristo es humilde, dijo, sean mansos y humildes como yo y encontrarán descanso. En cambio el anticristo, orgulloso, él quiere la adoración para él. Hablando del anticristo estamos hablando del hijo de perdición, ¿verdad? Hablando del hijo de Satanás. Jesucristo genuino, pero el anticristo dice que tendría apariencia de piedad. Jesucristo nuestro Señor, totalmente obediente, dice, aprendió la obediencia y dice, hasta la muerte de cruz. En cambio el anticristo, rebelde, porque dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. En cambio, Cristo, miren, de Cristo se habla como el misterio de la piedad. En cambio del anticristo se conoce que es misterio de la iniquidad. Nuestro Señor Jesucristo nos sella con el Espíritu Santo. Tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. En cambio, el anticristo tendrá su propia marca. Cristo te sella, el anticristo querrá marcar a la humanidad. Pero mira acá, Cristo fue rechazado, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En cambio el anticristo va a ser abrazado, recibido, aplaudido. Es más, dice la Escritura que va a ser adorado, un político, un ser humano adorado, recibido, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Pero antes de llegar a todo eso que va a ser la consumación del final de los tiempos, hoy día estamos en una batalla espiritual por las frentes, estamos en una batalla espiritual por las mentes de la humanidad. Estamos los pastores, amados hermanos, luchando por ganarnos tu atención, amado pueblo de Dios. Estamos los siervos, los 5 ministerios clamando al Señor para que tu atención esté puesta en la voz de tu pastor celestial. Estamos los pastores viendo qué hacemos de aquí para allá para que el rebaño se mantenga unido. Porque nosotros sabemos bien que el diablo anda detrás de tu mente. El diablo anda detrás de la mente del pueblo del Señor. Así como el Señor nos da el sello del Espíritu Santo, también el diablo tiene el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo está queriendo moldear el carácter de la humanidad. Si tú recibes a Cristo, recibes a su Espíritu Santo, recibes su palabra y recibes a los siervos de Dios que te enseñan la palabra, y todo esto resultará en que tu carácter será cada vez más como el carácter de Cristo. Pero si nuestro carácter no está siendo moldeado y tenemos algunas cositas de esa lista de Timoteo capítulo 3, tenemos que decirle: Señor, yo no quiero nada del anticristo, yo no quiero nada del espíritu anticristo, yo no quiero nada de la carne, yo no quiero nada del diablo, yo lo quiero todo, absolutamente todo de ti. Yo quiero que con tu palabra me laves, Señor, con el agua de tu palabra, para que yo pueda irme desprendiendo de todas esas características carnales, anticristo, Señor, y cada vez más yo sea como tú.
Mi pastor tiene una canción que es una de mis favoritas para mis tiempos de ministración, y es una que dice: yo quiero ser como tú, tener tus gestos, tener tu espíritu, tener tu corazón que pueda ser igual a ti. Qué linda adoración, qué linda oración cantada. ¿Cuántos quieren ser como Cristo Jesús aquí? ¿Cuántos quieren ser como Cristo Jesús? Mire acá, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, amados hermanos, teniendo en cuenta ese cuadrito que te puse anteriormente, no hace falta ponerlo ahora, pero teniendo en cuenta ese cuadrito, ¿a quién te pareces más? ¿A Cristo o al otro? Está tremendo. Yo sé que aceleramos, yo sé que fuimos profundo y que es un mensaje, no lo traga cualquiera. Pero ustedes son discípulos. Ustedes lo van a tragar y van a decir: son palabras de vida. Son palabras de vida. ¿Cuántos quieren ser como Cristo Jesús? Ahora volvamos a Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con mi pueblo, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quiero ser pueblo de Dios, amados hermanos. Yo quiero formar parte del pueblo de Dios. Permitamos que ese escribano de Ezequiel capítulo 9, que son los ministros, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra, pongan esa señal Tau en nuestra frente. Por eso tú tienes que tener la humildad suficiente para decirle: pastor, gracias por la palabra que me predicaste, gracias por la palabra que me enseñaste, gracias por los consejos que me estás dando de la palabra del Señor. Porque todas esas palabras que tú me estás diciendo y me estás ministrando están poniendo una señal en mi frente para que no me pueda tocar el espíritu anticristo, para que el espíritu anticristo no moldee mi carácter, sino al contrario, mi carácter sea moldeado por la palabra de Dios. Dile amén a la palabra. Reconoce autoridad. Honra a tus pastores, valóralos, asígnales valor, asígnales honra. Porque si tú lo haces de esa manera, amado hermano, permitirás que tu mente sea moldeada con la palabra que te enseña tu pastor. Estamos hablando palabra de Dios. Aquí nadie se está inventando nada. Aquí nadie está predicando psicología, motivación, chistes, ni nada de eso. Estamos hablando palabra. Y si tú permites y dices amén a lo que tu pastor te enseña, tu frente será señalizada con esa Tau, que tiene que ver con producto terminado, con perfección. Mira, ¿con qué tiene que ver? Con perfección y plenitud. Esa letra Tau del alefato hebreo tiene que ver con perfección y plenitud. ¿Lo puedes anotar ahí, por favor? Perfección y plenitud. Ahora, termino con Efesios 4:11. Y ahora sí termino. Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso necesitarás someterte a un pastorado, estar bajo cobertura, estar bajo autoridad, respetar a un hombre de Dios, respetar y sujetarte a Él.
porque Cristo mismo se sujetaba al Padre. Los ministros nos sujetamos a Cristo y toda la iglesia tiene que sujetarse a Cristo. Sujetarnos al poder de su palabra, a la autoridad de su palabra. Si tú quieres que el Señor moldee tu corazón, dile amén a la palabra. No la rechaces, no te enojes, no mates al mensajero. Di amén a la palabra del Señor, porque Él te está hablando para darte vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Él quiere señalizar tu frente. No me dio tiempo para hablarte de todo lo que tiene que ver con la frente. Solo te pongo la plaquita para que le puedas tomar fotos si tú quieres, o captura de pantalla. Esa frente donde nos ponen la letra Tau cuando el Espíritu nos ministra la palabra. Ese lóbulo frontal, hablando científicamente hablando, ahí en ese lóbulo frontal es donde, y esto está avalado por la ciencia, en ese lóbulo frontal es donde tomamos decisiones, donde está nuestra motivación. Ahí está la solución de problemas, es decir, planificamos y resolvemos problemas. ¿Dónde? En el lóbulo frontal. Ahí está la coordinación del movimiento voluntario, es decir, que ahí está tu voluntad. Está la producción de los componentes motores del habla. Entonces, permite que la palabra predicada por los ministros y revelada por el Espíritu Santo ministre en tu lóbulo frontal. Cuando tú permites que el agua de la palabra te lave, cuando tú permites que la autoridad espiritual de la palabra te selle la frente, tú lo que estás haciendo es, póngame la plaquita al lado, por favor. Estás permitiendo que Dios ministre tu toma de decisiones. Entonces ahora tú tomas decisiones en base a la palabra. Tomas decisiones por la guía del Espíritu. ¡Qué hermoso! A veces estamos faltos de motivación. Ahí está. La palabra te va a motivar, te va a dar nuevas fuerzas. La Biblia está llena de textos bíblicos que nos ministran nuevas fuerzas. Luego, ¿cómo solucionar problemas? Te lo va a decir esa palabra que te están señalizando aquí, la letra Tau en tu frente. La planeación y la atención. Dile al Espíritu Santo que mis planes sean los del reino. Dile al Espíritu Santo que te ayude a ponerle atención a su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pídele al Espíritu Santo que con esa letra Tau en tu frente no andes detrás de las añadiduras, sino que andes detrás del reino de Dios. La coordinación del movimiento voluntario. La Biblia habla muy claramente de esos miembros que corren presurosos al mal. Entonces, con la palabra tú te vas a dar cuenta que el Señor quiere cambiar tu manera de actuar, las manos. Por eso es que la marca de la bestia es en la mano, representa el accionar. La palabra de Cristo, la Tau, también va a moldear y a ministrar tu manera de actuar, tus obras. Y también te va a cambiar la manera de hablar. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si tú permites que la palabra de Dios, el agua de la palabra, lave tu corazón, vas a hablar cosas lindas, hermosas, porque vas a hablar palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos, por favor, y pidámosle al Señor que hoy ministre nuestro corazón. Con esos ojitos cerrados, con esas manos levantadas, por favor, pidámosle al Espíritu Santo con humildad. Señala mi frente con esa Tau. Señala mi frente con ese producto terminado. Yo quiero que aquel que comenzó la buena obra en mí la termine. Aquí estoy. Me someto, Señor, a tu voluntad. Lo que tú digas yo haré. Lo que tú me digas yo hablaré. A donde tú me envíes yo iré. Lo que tenga que limpiar lo limpiaré. Lo que tenga que desechar, lo desecharé. Lo que tenga que abrazar, lo abrazaré. Pero digo amén a tu palabra. Aunque haya sido dura tu palabra, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora entiendo que la lucha es por mi mente. El campo de batalla espiritual está en la mente. Por eso yo quiero que tu Espíritu Santo, a través de tus siervos, señale en mi frente con esa Tau, con la enseñanza, la predicación y la administración de tu palabra. No quiero nada
del enemigo en mí. Como tú dijiste en Juan 14:30, no tiene nada el diablo en mí. Señor amado, que a medida que tu palabra me va limpiando y purificando, yo pueda ir diciendo, el diablo no tiene nada en mí. Yo no tengo nada del diablo. Yo no tengo cosas del anticristo. Yo tengo el carácter de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Sí, Señor. Límpianos y purifícanos. Y como hemos cantado en tantas ocasiones, renuévanos. Porque ya no queremos ser iguales. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Renuévanos, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.